nosotros, último día de la semana, mañana es viernes, tu cuerpo lo sabe, lo de nosotros también. Pero hoy día tenemos invitados de lujo para hablar de un tema escabroso. ¿Qué? A mí, por ejemplo, se me pone la carne de gallina, a la Mali no porque vino con camiseta de pan. Se depiló. Y para hablar de eso tenemos a nuestra querida Latife Soto, a nuestra maestra Jimena, nos acompaña ya Freddy, Alexis, bienvenidos, sigamos de largo, tomemos asiento y... ¿Por qué escabroso? Tomemos palco. Pucha, porque vamos a hablar de maldiciones. ¿Estás segura? Sí, porque ayer hicimos un programa sobre el eclipse y todo eso, y parece Muy ser que científico. cuando ocurren este tipo de fenómenos, ¿hay maldiciones atribuibles a eso? O al menos eso creía la gente, Latife. Eso cree la gente. Eso cree Dame un la... segundo antes de responderme, porque hoy día nos volvimos locos. Rasquémonos. Nos sacamos los cocodrilos del bolsillo todos. Por fin. ¿Y cuántos regalos tenemos hoy día, Mali? ¡Dos! ¡Una versión, ¡Conchale, vale! Escuche, querido público. A ver. Para los fanáticos de la música de los 80, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura lleva a los seguidores de nuestro programa al concierto de los legendarios Hall & Oates. Que se va a realizar este 8 de junio y también participa por entradas para la van premier, que vamos a estar hablando de eso también, de Annabelle ¿Viste? 3, que se realizará este 25 de junio y recuerden que el estreno será el 27 de junio. ¿Y cómo postulan para estos premios? Se preguntarán ustedes. Les respondo. Hashtag Enigma en SDL y en @sigamos_de_largo13 participa, comenta y ya tenéis. Nos volvimos locos, ¿ah? La culpa es de ese mono, esa mona que tienen allá. Ahí te trajimos a Anabel, se parece harto a... Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Tiene Ahora botox. sí, ¿hay maldiciones hoy, 2019, que uno podría atribuir a un eclipse? Lo que pasa es que los eclipses dicen, los antiguos que traían muchas maldiciones y que traían, que pasaban cosas como negativas. Lo que sí es que muchas veces pasaban cosas negativas. Como pero catástrofes naturales. Catástrofes naturales. Está muy relacionado a todo lo que tenga que ver con sismos, terremotos. Bueno, ahora están de moda los tornados también en nuestro país. En otros países ya pasan, pero tiene que ver un poco con las catástrofes, siempre con cosas que pasan. Por ejemplo, cuando crucificaron a Cristo, hubo un eclipse y después hubo un sismo. Bueno, es que Pues fue justo. Dios ¿Fue castiga, aquí- pero fue no aquí en palo. Chile? No. Entonces, eso es lo que siempre se cuenta, que como que sucedió eso en ese momento. Pero en realidad son leyendas. En el mundo espiritual, los eclipses son más utilizados como para hacer rituales, como para utilizarlo en las energías, como Claro, para que- revertir tus energías. Y en el mundo mío espiritual, los eclipses son un poco un portal. Entonces pueden entrar energías Para bonitas, portarse. positivas. Préstame la camiseta de pan, Oye, Mali, por favor. Freddy Alexis. Dígame. Hay un niño que llora, además de mi guagua. Llora bastante. que llora. Oye, En realidad, hay cuadros que ¿sí? se relacionan con cosas malditas, que traen cosas malas a las personas quienes las tienen. Mira, lo que ocurre realmente es que hay objetos de los que se dice que están malditos que pueden efectivamente traer consecuencias inesperadas a las personas que son sus dueños, Como enfermedad. como enfermedades, incendios y otras cosas que se atribuye, que dice la historia. Pero realmente yo creo que aquí en este programa vamos a poder revelar de qué se trata realmente. Ay, Diosito. Ay, ¿Qué son las maldiciones, profe? Yo sé que puede escapar de tu ámbito de conocimiento, más histórico, más científico, uno tiende a ser más pragmático. Yo Claro. me declaro también en esa vereda, pero ¿es posible constatar en la historia que sí la maldición existe? A ver, la maldición como fenómeno social sí podría ser, porque viene del latín maledicere, que es decir mal de alguien, y de hecho los romanos y los griegos tenían toda una ciencia la maldición. Perfecto. Pero claro, desde la vereda más racionalista, más científica, se da más pareciera una correlación. Pero para que haya un objeto maldito per se es dudoso, aun cuando hay uno de los casos que tuve que estudiar que me sembró la duda en mi cabeza. Lo confieso. bueno, este es el momento preciso Sí, para la Sobeida, peor Rosa Jiménez. maldición de un programa de televisión. Ir a comerciales. O sea, Esa es pero una bendición. maldición permanente. Es una bendición. Y una gran bendición a fin de mes cuando nos transfieren nuestro querido sueldo. O sea, a la vuelta vamos a conversar
de maldiciones, de los niños que lloran en los cuadros, En de las la casas. Llorona, De los gatos negros. de los números, que también hay números que dicen que traen mala suerte. No, no vaya ya. No, parece que no vamos a llegar a ese tema. No se cambie, aún estamos recién empezando, sigamos. Dicen que en el sur las cosas se disfrutan más y ahora en tu casa también va a ser posible, porque Colún lleva hasta tu mesa el sabor único y natural de su queso fresco de siempre, ahora en un formato de 450 gramos. Prueba en todas tus preparaciones su exquisito sabor natural, ya que es elaborado con leche fresca en su origen, el sur. Colún, toda la magia del sur. Ahora sí, chiquillos, saquemos el tejido, en la casa, los piscos agua, la piscola, lo que quiera para hablar de esto. Partí, Latifa, preguntándote por si los eclipses se pueden atribuir ciertas desgracias. Entiendo que antiguamente, por ejemplo, se decía, lo conversamos anoche también con Marcelo Lago y el profe Massa, Exacto. que si se concebía un niño en eclipse, ese niño venía con una mancha. Claro, lo que pasa es que las historias dicen de que las mamitas, no es recomendable que las mamitas embarazadas salgan a ver un eclipse, porque donde hay una mancha, cuando se está cerrando el eclipse o se está formando el eclipse, eso le provocaba al bebé nacer con una mancha en la cara. Como que se ponía en la mano. Claro, por ejemplo, marcaban donde se tocaban la guatita, le salía la mancha a ese bebé en el cuerpo o en la carita. Entonces se les recomienda no acercarse. Ahora, hay Mi mamá gente- se puso la mano en otro lado porque ¿Qué No tenía quedaste, una mancha? no tengo quedaste una con- mancha, yo que como en la pechuga. Claro, pero es a eso parece lo con la que se mancha guata, atribuye. por O sea, que el ejemplo. eclipse le puede traer una complicación a la embarazada. Se les recomienda no, digamos, estar ahí como viendo el eclipse o tratar, no tocarse la guatita si están embarazadas, si quieren verlo, pero no tocarse la guatita. Esos son los consejos que dan, que tienen que ver con maldiciones, pero la verdad las cosas es que No es comprobable, No, 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 y yo tal no vez lo si le creo damos el tanto. vuelco positivo, ¿qué cosas podemos hacer en esa instancia de tanta energía, Freddy, como para atraer, no sé, pues, las cosas buenas, Los tiempos Mira, mejores. los tiempos mejores? La verdad, si tú te pones a hablar de lo que son los eclipses, si bien es cierto, hay una suerte de maldición detrás, como lo dice Latife, yo creo que la profe también sabe de esto mejor que yo. Desde antiguo, las religiones solares atribuyen lo bueno con el sol, con la A la luminosidad, con la... Claro. Y Partamos desde la el comienzo. presencia... ¿Cuáles son las religiones solares? Por ejemplo, las judeocristianas. ¿Ya? Relacionan todo lo que tiene que ver con el beneficio, con el bienestar, con la luz del sol. Entonces, en un estadio en el que estás con la oscuridad total, la luna tapándonos el sol, se predice, se cuenta que no, que aquí estamos en un momento de maldad absoluta porque prevalece la oscuridad. Pero eso a nivel del relato. Es algo que está a nivel de lo que se cuenta. En el fondo, también hay gente que aprovecha la energía de los eclipses de manera espiritual como para llenarse de energías nuevas, por ejemplo. Aprovecha de hacer rituales de bienestar también. Sí, pues. Hay un espectro súper amplio que tiene que ver con el tema de los eclipses, pero principalmente todo esto nace justamente de relacionar el sol con el bien y la oscuridad con el mal. Me O encanta sea, que... como ser veranista o inviernista. O más o menos. eclipsista. Pero lo Más mejor o de todo es menos. que suena Iron Maiden de fondo y como que dramatiza musicalmente la escena. Tú Pero estás empezando a creer. ya me encantó de ya. hecho. Profe Jime, Dígame. me quiero hacer un poco lo que decía Freddy, esto como de atribuir la maldad a la oscuridad, a la noche, ¿no? Y la luminosidad al día, y en esta lógica del eclipse, claro, se traspapelan a ambos mundos, ¿no? Se cruzan, ¿no? ¿De dónde viene eso? A ver, mira, convengamos una cosa, para la historia de la humanidad el sol es demasiado relevante. De hecho, tú sabes que regula la serotonina, A los hay toda una animalitos, biología, todo. claro, y una biología de fondo. Recordemos que a propósito que citábamos las primeras civilizaciones, eran todos dependientes de la agricultura y por lo Sí. tanto ahí tiene sentido que las religiones tendían a asociar sus dioses. celebrar el con- sol porque- Con el Claro, sol. y el dios principal, el sol, y de ahí las fuerzas de la naturaleza. Entonces, que no haya luz es una tragedia en muchos niveles, porque además que algo le pasa al ser humano que la luz te regula los comportamientos, te filtra. Entonces, ¿se acuerda cuando fue el terremoto y en Concepción hubo estos saqueos? ¿Cuándo fueron? De noche. Sí, porque en el pues. fondo también nos da este manto de incertidumbre, de lo que no controlo. O y mi- mi la instinto mitología primitivo. favorita del ¿Qué hombre pasa lobo. con la gente? Porque yo voy a salir del closet. ¡Ay, No pero te por fin! entusiasmes, no te entusiasmes. Ah, Yo soy lunática. A mí me cambia la personalidad cuando la hay luna luna llena, existe. por ejemplo.
me demoré como 40 años en darme, como 40 años y 6 ¿Y relaciones. qué es lo que te vendría pasando? Y 80 en darme 80.000 cuenta. unas. No, ando más mecha corta, ando más... ¿Más todavía? Sí, más cuática. Que la luna. Para la próxima luna llena no me llamen. No me llames. No hagamos programa. Porque yo lo digo, pero en general las mujeres tenemos mucho que ver con los ciclos lunares. Sí. ¿También cambia la energía de una persona el día del eclipse? Totalmente, Fran. O sea, mejor me guardo. Esos días, sobre todo la Mucha luna, guardarte. afecta el carácter y las emociones de las personas. Por eso que es las leyendas del hombre lobo y todas esas Sí, por cosas. eso pensaba. Justamente, La canción de la Shakira, tiene, dijo la tiene que ver con eso, justamente con las emociones que se sobreexponen. O sea, esos días guardarse de pelear. Porque son días seguros para pelear. O sea, te vas a chocar con cualquiera me que llamen, no tenga tu misma insisto. energía. Va a haber como un choque energético. Entonces, son días para peleas, son días para andar mal. Olvídate si se junta con tus periodos de mujer, complicado total. O sea, son días muy delicados. La luna, sobre todo, somos agua. Entonces, maneja nuestro ser, que es agua. ¿Viste? Y ahí es donde todas nuestras emociones se complican. ¿Ya ha habido algún hecho histórico donde de verdad, así, eclipse, Sí. maremotos, como que se marque que uno pueda... Bueno, tú sabes que 9 de cada 10 tragedias naturales prefieren Chile, pero bueno, Claro, esa sí. se también tradicionó. Pero eso ya es una cosa que no... Claro, mira, por ejemplo... Godzilla ya viene. Claro, sí, ya Pero viene yo creo que caminando, falta. viene caminando. Por fin somos primero en algo. Sí, mira, uno de los más famosos es cuando estaban llegando los españoles a conquistar Tenochtitlán. Ahí está documentado, por ejemplo, una serie de hechos funestos que le llamaron los cronistas, que hubo cometas, un eclipse. Se Entonces, juntó todo. ahí está el debate historiográfico también, porque en el fondo, ¿qué fue primero? Si la desesperanza de los aztecas, de los mexicas, y la llegada de los españoles, o viceversa. Entonces, Ah, ¿qué es lo que pasa? Que aquí también nos faltó como el profe de biología, porque nosotros también somos Venía Baradit, Viene pero en camino, creemos que pero- no, porque el poder de síntesis está trabajando en esto, anda en la marcha ahí apoyando a los colegas, fuerza profes. La historia importa. Entonces también hay todo, no nos olvidemos que nosotros somos parte de la creación, entonces evidentemente lo que pasa en el ambiente también me Nos afecta. afecta. Es como también un secreto que todos los profesores sabemos, es que antes de la lluvia algo le pasa a los estudiantes que andan como así como acelerados, como eléctricos Sí. en la sala de clase. Los profes que me están viendo van a saber y ¿En se van a dar serio? cuenta. Sí, ¿Verdad? es muy, y yo lo veo en mi hija chica, de repente anda como muy acelerada, como el clima está medio Bueno, inestable. periodísticamente hablando es como la tensa calma, de cuando algo va a pasar, Sí. que hay como una tensión. Hay silencio, cuando el cosa mar se ambiental. recoge... Por ejemplo, en la época de marejada, ahora que yo estoy viviendo cerca de la costa, es impresionante cómo cambia también Hoy el día había una tránsito. alerta en Iquique, Hoy día cerraron una de hasta 4 las metros. playas, sí. Entonces, hay como una sinergia entre que tú estás viendo ciertas inestabilidades Que atmosféricas te afectan. y el cuerpo está programado para funcionar de tal manera, adaptarse al entorno. Los seres humanos llevamos varios miles de años viviendo acá y entendemos que no somos los que tenemos el control, y eso entonces se refleja en cómo vamos actuando y cómo vamos reaccionando. Esta fue la perla sabiduría para ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Freddy, trajimos una amiga. Sí, una séptima invitada. No sé qué es peor, si cuando trajimos la cabeza de Daniela de Pacto de Sangre o... puede ser que las maldiciones, las energías negativas se posen en ciertas cosas, como por ejemplo el cuadro del niño que llora o esta muñeca que tiene una Un objeto. historia... A ver si nos ceñimos estrictamente a los objetos malditos. Yo puedo desearte el mal y hacerte un regalo. Y te regalo y te digo, oye, mira, a ti que te quedan bien los collares, te regalo un collar. Que viene cargado. Pero va con toda mi mala onda para ti, ¿cachai? Y tú te lo pones, lo usas, ¿cierto? Toda esa energía negativa que yo estoy, poniéndole a este objeto, va a ir contigo. Por lo tanto, supuestamente podría cargarte de una energía negativa y ser una especie de maldición. Otra cosa que funciona muy bien, que tiene que ver con las tradiciones, es el mal de ojo, por ejemplo. Sí. O también cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Te va a ir mal y se te va a morir toda la familia. Eso actúa a nivel cerebral. ¿Y ¿Por qué? cualquiera puede hacer eso de desear mal o tenéis que tener como un Es que tenéis que superpoder? hacerlo con convicción. Ah, con ganas. ¿Cachai? Entonces, Con ¿qué va a fuerza. suceder? Evidentemente, tú te vas a ver influida por eso, porque vas a decir, pucha, esta persona me deseó mal. Y vas a empezar a relacionar un error en el trabajo o Con algún eso. accidente con eso. Pero mi pregunta es cómo eso podría traspasarse a un objeto inanimado, digamos, como la Una amiga muñeca. ¿Cómo es la historia Nosotros de Anabel? somos energía, Porque yo ¿cierto? en mi ignorancia hoy día en pauta, para mí Anabel era como la secuela de Chucky, ¿cachai? El muñeco diabólico. Mira, y lo parece que que la ocurre es historia de que- Anabel es mucho más... Es real. Y es verdad. Claro, es una historia, bueno, Está basada en una historia real. Ed y ¿Cuál es la Lorraine historia? Warren, digamos, documentan haber estado trabajando con este objeto, con esta muñeca, ¿cierto? De la que dicen que es sumamente poderosa.
De hecho, ellos relatan un episodio cuando ellos rescatan esta muñeca. Hay un accidente de tránsito. Una persona estando en el museo de los Warren también, un tipo en moto casi la atropella y ella entra al museo, la queda mirando. Sí. Ese es el museo. Ahí estamos viendo imágenes Es del el museo. Sí, original. pero ¿por qué no situamos bien en la época y el contexto? ¿Dónde nace la historia, el mito de Mira, Annabelle? a muñeca? principios del siglo pasado, Ok. Se puso Botox a Anabel igual, porque era bastante más pobre. claro, lo que ocurre es que antiguamente. existió una Se niña. recauchó. Vamos a ir a la historia, digamos, a la leyenda urbana al respecto de Annabelle. Existió Annabelle Higgins. ¿Ya? ¿Ya? Annabelle Higgins fue una niña que muere en trágicas, digamos, circunstancias y se utiliza este objeto que es esta muñeca como para poder hacer permanecer el espíritu de Annabelle Higgins dentro de un objeto inanimado como es esta muñeca. A través del tiempo esto pasa de dueño en dueño. Hay que tomar en cuenta que esta es una muñeca, la Raggedy Doll, que es una muñeca que a mediados de los años del siglo pasado fue muy famosa en Estados Unidos. Sí, po. De hecho, yo tengo la réplica de Annabelle en mi casa. ¿En serio? De esa, que es Sí, la esa, de la no es que está original, de la sentada. real. Esa es la de la película. Está más Es como que dramatizada. le hubieran puesto en la pepona acá. Es como una Claro, pepona, el mismo exactamente como una pepona, de Ok, lana, etcétera, bien artesanal, y que obviamente se dice que el espíritu de Annabelle estaba ahí dentro de esa muñeca. Cuando es regalada, ¿cierto? Cuando la mamá de Donna, que es una tipa que estudia enfermería, se la regala a la hija porque la encuentra preciosa, porque a la niña le gustaba, ella empieza poco a poco a descubrir que hay cosas raras dentro de la muñeca. Que ella la deja en el living, se va a estudiar y vuelve y la muñeca está en la cama, fíjate. De repente empieza a encontrar Espéreme, que me está mensajes dando un escritos ataque. en papeles, ponte tú en la casa. Oh. Y mensajes con advertencias bastante macabras. Entonces, poco a poco, claro, esto se hace un elemento muy atractivo para el matrimonio Warren, que el matrimonio Warren es muy conocido por todas las historias paranormales que nos ha regalado hasta el día de hoy, incluso en el cine. Ya. Hay una advertencia muy clara dentro del museo, donde está la muñeca, que dice en una caja de vidrio, positively do not open. No lo abran a ningún costo. Porque el poder de esa muñeca es incontrolable. No, a mí no me miren, yo estoy cagada de susto. Sí, Porque además está ahí. No, pues esa es Y la esta versión... es la familia en cuestión, mira. esos son Sí, los... ahora, bueno, como te digo, yo tengo la réplica de la muñeca original en mi casa y mi hija de 6 años no me la entrega, pero a con ninguna... No, le diga lo que le diga, no me lo dice. No, papá, no te la llevas. Pero ¿cómo se te ocurre regalarle esa cosa a tu hija? ¿Está ahí buena onda? ¿Sabes por qué? ¿Qué estás ¿Sabes por qué? pensando? Porque hay En algo, 7 años fíjate. más no nos vayamos a enterar que tu hija. Mira, se la- Uno Not open. uno cree en el poder de las cosas de acuerdo a cuánto poder tú le otorgas. Sí. Es como también su gestión, ¿no? Es que ese ¿Pasa? es el tema, porque aquí estamos hablando de un fenómeno. A mí debo reconocer que me provoca profundas dudas todo esto, también. pero me pasó que estudiando este caso, porque la mamá de Donna, Donna. lo compró en una tienda de segunda mano. Sí. ¿Ya? La muñequita que era precisamente las peponas, así full moda, principio del siglo XX. Entonces como que... Y ellas vivían en una residencia universitaria, el pololo de una de ellas como que no la quería mucho. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿quién movía la muñeca? ¿Acaso se movía sola? ¿O realmente había un mal ambiente entre las roomies y querían que se fuera? O un papá Entonces, cruel. claro, no falta entonces, pero claro, a mí me cuesta pensar de que racionalmente esta cosa se pueda mover, a menos que tú asumas también que, si es mi caso, que hay un mundo espiritual que no lo puedes controlar y que de repente se toma posesión de estas cosas, el animismo que le llaman, que Claro, es claro. atribuir poderes divinos o sobrenaturales a cosas que no lo son. Es como si de aquí a un momento a otro este vaso se corriera porque Bueno, algo pero pasó. yo me estaba mirando, por ejemplo, esta pulsera roja, que a mí me recomendaron usarla Para por protegerte. razones obvias. Y uno le da el poder, pues yo de Claro, verdad creo sí, que me por protege. supuesto. ¿Te sentís ¿Y en cuidada? sentido, Sí. Latife, uno se puede proteger de Sí. este tipo de cosas? No, ¿Qué si es uno lo que se- eres, este tipo de cosas? Sí, uno se puede proteger. O sea, lo primero, en el mundo espiritual, estas cosas suceden. O sea, en mi caso yo he visto gente que tiene objetos malditos y que le atribuyen que desde que ese objeto llegó a la casa empiezan a pasar cosas muy raras. ¿Y esos objetos se pueden limpiar o uno tiene que solo protegerse de eso? Si es como decía Freddy, que hicieron un mal de ojo a ese objeto, porque la maldición en este caso es como puede ser de una manera verbal, que tú le digas a alguien algo muy malo Sí, con una fuerza muy mala, pero también pueden ser a través de invocaciones de entidades malignas. Entonces ahí tú le das poder a cierto objeto que tú vas a regalar. Entonces se supone que hay un mundo
que es esotérico, donde se hacen ritos y donde se trabaja ese tipo de cosas, Claro. que no es mi mundo, porque mi Pero mundo esto es es una maldad espiritual. enorme porque el ejemplo que pone Freddy Sí. es que alguien que se hace pasar por tu amigo, porque uno no le va a recibir un Sí. regalo a un enemigo, po. Claro. O sea, es una persona que por lo pronto te está mintiendo porque Sí. hace como que te da un obsequio, Hace pero la en verdad... pega, Oye, y hay claro. un buen dato al respecto Sí. de eso que me gustaría entregar y que en televisión lamentablemente se da mucho. ¿Qué cosa? La gente utiliza objetos para congelar la carrera de alguien que está Exacto. Eso, como su enemigo. eso- Eso no pasa. Eso uno lo Me escuchaba, estoy es real. desayunando Oye. con la Sí, noticia. es real. O sea, sí, mira, eso no pasa en este programas, mundo. Es- No congelan vayan a ver. Claro, Yo tengo, personas. como dije hoy día en la pauta, tengo el freezer lleno. Mira, y lo peor es que es Tiene 4 sumamente, refrigeradores en la entre casa. comillas, fácil. Porque se trata de poner ¿Y el nombre de tu funciona? enemigo, lo metes en la cubetera Sí. de hielo, ¿cierto? Y lo dejas congelar. Pero espérate, dejas déjame congelada hacerte su una carrera. pregunta, Pero porque lo yo una vez creo decretas. que lo conversamos. Lo decreta. Se decreta. Y a mí, porque yo también lo conté acá hace un tiempo, Sí. que a mí sí me habían hecho magia negra. Y se suponía que hacer eso solo bloqueaba lo que esa persona te quería hacer a ti. Es que mira Le la daba figura. algo malo. Es que mira Al la revés. figura, O sea, son dos mira formas. la imagen. Congelar a alguien, meter en el refrigerador. Es demasiado obvio. Pero, perdón, Latife, ya, si esto fuera Sí. verdad, porque yo no creo en esto, pero Sí, sí, sí. vamos a tratar de meternos en este mundo. Próximo en el congelador. Probablemente ya. Ahí va. Congelado. Digo, es alguien que tiene que saber cómo hacer este ritual. rito, claro. O cualquier hijo de vecino puede decir, voy a congelar a la carrera de mi vecino que O me una cae mal", misma. y le mete Mira, una foto a la cubetera. Lo puede hacer cualquier persona que tenga la maldad en su mente. Pero ojo, ¿Cómo se no te, determina va eso? no te va a tocar si tú tienes fuerza. Si tú eres una persona con fuerza, si tú... ¿Se puede si- resistir Y se la- devuelve. Claro. Lo bueno es que se devuelve. Exactamente. Cuando una persona, por ejemplo, es muy creyente, tiene fe en algo muy fuerte, puede ser un ancestro, Dios, los ángeles, un santo, depende de lo que Buda, en el que quieran creer. Hay gente que tiene mucha fuerza en su creencia. Entonces le da fuerza a esa creencia, ¿te fijas? Entonces cuando estás muy protegido con algo que tú estás creyendo, o si tienes fuerza tú mismo y crees en ti, eso se te devuelve al que lo hizo. Latife, ¿y cómo exorcizo? Un Los objeto, por elementos, los ejemplo. elementos. Sí, lo que pasa es que hay muchas fórmulas como para limpiar un objeto. Pero hay que ir a un siempre, si tú tienes fuerza y tienes fe, puedes hacer una suerte de oración. Los exorcismos lo hacen personas ya que son mucho más especialistas. Pero puedes hacer oración. Por ejemplo, una madre que ve a un hijo giao y siente que lo Uy, los envidiaron niñitos. porque es un bebé muy lindo, qué sé yo, tú le puedes dar tu fuerza a tu hijo y lo rezas O y yo le la vas a mato. sacar eso, ¿te fijas? Porque eso Sí. también existe. Hay gente que envidia un bebé que es muy lindo. O sea, Siempre es te gente dicen que le ponerle una Llora, cintita claro. o algo. Ay, Profe sí. Jimmy, tú dijiste hace un rato, y de hecho, si tú lo dudas, yo dudo también. Es que lo que Dijiste pasa- que el caso de Anabel, como que te había Sí, ahí me hecho dejó dudar. pensando, porque en el fondo, claro, lo que ¿Dónde está Anabel el ahora? matrimonio Warren, de hecho, ellos dos se dedicaron profundamente a esto. Él tuvo una carrera militar, era un pintor bastante tal que me pone nerviosa estas cosas. Es que da Ya, miedo. concéntrese, profe Jimmy. Ay, ¿cómo no sienten todo en el No, estudio como ellos- una cosa medio helado. Ellos se dedicaron a De hecho, esto. hay una imagen que está al lado tuyo, Él creo que decía que era el principal escéptico. Entonces, quiero creerle que él sí hizo una investigación, pero es que de repente ahí está el juego. Pues como, en el fondo yo creo porque veo y veo porque creo. Entonces Exacto. ahí donde está la... Pero ¿dónde la está la duda muñeca racional. ahora? Nada, ¿te imaginas que...? Digo, porque me imagino que eso no es lo original. Les pido, ¿Qué por guarda favor. usted en el sótano de su casa? Todos guardamos las maletas, los cachureos, bueno, en mi casa serían cientos de libros. Bueno, ellos en el sótano de su casa, la original, montaron este museo con todas las cosas como bien escabrosas que ellos encontraron. Y ella, a propósito, falleció recientemente. Ella falleció... Es un museo al que uno puede ir. Sí, que tú puedes... Pero si estás corto de dinero, porque, por ejemplo, eres profe de historia, entonces tú puedes comprar por 6 módicos dólares ¿Está en la y marcha hacer un o- tour virtual. Por Hacer eso- un streaming. Claro, no, de hecho, Mali, dura el boleto virtual 24 horas y tú lo puedes Cacha. recorrer. ¿En serio? Sí, Sí. no lo hagas a esta hora de la noche, no es necesario, pero bueno, si te pica la curiosidad. Y hay un montón de cosas como bien especiales, lo que pasa es que ese es como el hit. Pero es porque como para ir- es como ir a la hicieron mansión película. siniestra, ir al Claro, museo pero de los en versión Warren, ¿no? funcional y está lleno de advertencias. Incluso lo que leí un trascendió es que después de la puesta del sol no deberías entrar a ese lugar Oh, porque para está nada. particularmente maligno. No, pero ni de nuevo, cagando. Después de la puesta del sol,
Claro, no es porque hay como que todo se activa. Entonces, por eso te digo, a mí me genera esta duda razonable. Es que, claro, es como hoy día hablaba una niña, es que me fue tan mal en la prueba porque me puse nerviosa. Pero obvio, porque si te pones así, cualquier cosa tú se la vas a Sí. atribuir a que... No fue la Sí, maldición. pero sería bueno en la casa, que a esta hora no nos deben estar viendo niños, pero sí papás que no vengan a que se sacó mala nota en la prueba porque hay una Anabel en la casa. Claro. Y hay también que tomar en cuenta que este Anabel no está sola en la casa de los Warren. Tiene buena junta. Hay sacerdotes y hay un montón de trabajadores medio espirituales elenco. cautelando ahí. Oye, Ahora sí que queremos ir. Ahora Que sí, Anabel no se sacerdote. sale. Yo le tengo más miedo a los sacerdotes que ¿Qué? a la Vamos a Anabel. llevar a los niños. qué Yo miedo. tengo más miedo vayan al con agua sacerdote que a la bendita Anabel. como 3 veces a la Sí. semana, porque es como 3 un veces a la lugar semana, particularmente intenso. Sume- Pero de sumamente nuevo, intenso. si no, será por los rollos que se pasa la Yo gente, creo por que toda no la sé cómo limitación También que se sea. potencia todo. La misma Sí. energía de las personas alimenta Eso. este tipo de Alimenta cosas. con el niño. Partimos hablando de ese cuadro famosísimo del niño que llora. Yo contaba que en la casa de mi abuela estaba, pero era una caja de chocolate gigante Sí. que tenía en su portada el niño que llora y tú la abrías. Entonces, para nosotros siempre fue ¿Quieren un chocolate súper de- lindo elemento. Chocolate de cianuro, No, yo no ¿qué era? pensaba No, no, estamos todos Chocolate de vivos. cianuro. Oye, pero, O sea- pero es una serie Sí, y son la hizo varios. un pintor Sí, ahí italiano. Sí, Bruno Amadio, claro. ¿Cuál es la historia de él? Mira, ocurre que este pintor siempre fue un pintor como de tercera, ¿eh? En realidad nunca fue un pintor muy famoso. ¿Ya? Y que, bueno, la historia cuenta que él, para poder hacerse famoso, incluso habría hecho hasta un pacto con el diablo. Mírenlo. Igual que yo. Ah, oye, Pero bueno, antes había pactado con ¿De otro qué, en qué diablo. época estamos Claro, hablando? ¿En qué ahora- época hablamos, Ahí le había Freddy? crecido el pelo al a niño. mediados del siglo pasado. De hecho, él era nacionalsocialista, apoyaba a Mussolini. Chuta. ¿ya? Entonces fue un personaje que Ese no fue el fue pacto muy previo. bien recibido socialmente en la época. Bueno, efectivamente había hecho un pacto con el diablo. Entonces, O por lo menos tenía amigos que en común. Tenía ahora- Oye, este caballero, ¿y por qué se especializó con los niños llorando? ¿Por qué? porque bueno, ahí hay parte del mito también en el que se dice que a él, para hacerse famoso, se le exige reflejar o retratar el dolor. Y sobre todo en los niños que son la luz del mundo. Claro, Y obvio. para esto empieza a recorrer distintos orfanatos para tener modelos reales de esto. Y lo hizo Ahora, súper bien. hay un tema sumamente siniestro en estos cuadros, Macabro. que si uno hace un análisis profundo, por ejemplo, a nivel de imagen, no sé si tendrán el cuadro original del niño que llora Claro, por ahí. que es Sí, el lo más tenemos, famoso. lo tenemos. ¿Y es el que tiene la carga Sí, negativa? es que me gustaría verlo en detalle porque hay algo. Mira, Tan permiso. lindo el niño, me además. voy a parar, mira. Ah, mira. Permiso, me voy a parar. ¿Qué pasó? Voy detrás Adelante. tuyo. Ya, pero no voy a hacer ninguna tontería, Mira, por favor. este cuadro, claro, se separa en dos partes y se dice que esto que hay aquí sería la representación de un demonio antiguo llamado Dagón, un demonio marino, donde esto sería la cara, los ojos, la boca y se estaría tragando al niño a nivel de imagen. Ahora, yo puedo decirte, claro, efectivamente podemos hablar de pareidolia visual, perfectamente puede ser un efecto de pareidolia visual, pero ¿Cuál es el concepto? perdón? está hecho, pareidolia. Pareidolia. Yo me siento pareidolia con esto, porque yo encuentro que puede ser cualquier cosa. Claro, uno puede interpretar lo que sea, pero si te fijas, realmente está esto como muy bien diseñado como para poder decir que es un efecto de pareidolia. Sí, pero Evidentemente, también, Freddy, es como, lo decía John Pauta, como cuando uno escuchaba el cassette de la Yucha al revés. po. es lo mismo, eso es El pareidolia diablo es auditiva. magnífico, sí. Eso Oye, se llama aparte, pareidolia el auditiva. niño yo creo que mucha gente también debe haber Es comprado el cuadro porque precioso. el niño es realmente lindo. Y aparte Claro. que era un artículo importado y Sí. fue una serie de 27 cuadros. Sí. Pero- ¿Y qué ha pasado en Pero la... recordemos, ¿por qué se puso tan famoso? Yo me acuerdo que en los 80 en la iglesia Capuchino, ahí en Recreo en Viña del Mar, que es el lugar donde yo me crié, estaba esta foto. Así que esta foto quedó como instalada en Sí, y muchas fíjate que- iglesias, en Fíjate lugares. que se comienza, ¿Por qué se hizo tan famosa? se comienza a repartir este cuadro en todas las casas, todas las familias, casi todos tenían un cuadro del niño que llora. Perdón, creo que esta era parte de una campaña del Hogar de Cristo. Sí, también fue parte de una Como campaña la, de como la Cristo. imagen que ilustraba un volante. Ahora fíjate que misteriosamente, así como empezó a hacerse famoso y recurrente en las casas de todos en la Ya, época de los 80, en realidad mediados de los 70, principios de los 80, Sí. desapareció igual de rápido, porque se le empezó a vincular con incendios. Ya. Sí, po. Muchos de los ahora se vincula a muchos de los niños modelos de este Bruno Amadio con incendios y muerte en los orfanatos también. Ah. Entonces Se le también llevaba a las asimismo, iglesias los cuadros. asimismo, en las casas donde se tenía este cuadro, se hablaba de misteriosos fenómenos. Pasaban cosas. Entonces yo le debería incendios, haber claro. preguntado, bueno, mi abuela ya no vive en esa casa, debería haberle preguntado ¿Qué pasó hizo con la... Por con ejemplo, ese se habla de cuadro. fenómenos piroquinéticos, ya que hay también de combustión instantánea. O sea, fenómenos bastante. Pero, si profe uno- Jimé, de las muchas series que hizo, ese en particular. ese en Ese, el particular. que Estamos se viendo hace un hizo rato. particular, pero ya voy a desinflar toda la... ¡No!
Hágalo, descifren. El niño no estaba Oye, llorando, le había profe, entrado Estaba al ojo. transpirando. Profe, dele nomás, porque la historia y estas leyendas están muy vinculadas Hay que y hay que analizar, aprendérselas hasta cuarto medio, creo yo. Claro, no, hasta segundo. No, cuarto ahora, medio, segundo. verdad, listo. No, si estamos No vamos a llegar hasta Mira, cuarto en medio. este programa estamos dando una pelea diaria para que eso no ocurra. Fuerza, profes. Bueno, continuando con esta... Mátenos, Mira, mátenos la magia, Permiso, maestra. profe Jimé, no quiero que te eches tus propios Uy, anteojos. sí, así que el prefiero material de recoger. trabajo, mire que todavía no... Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Él, claro, efectivamente fue militante del fascismo, como gran parte de Italia, y de hecho él estudia académicamente pintura, pero se incorpora a esta tendencia futurista, que es como la inauguración de esta nueva Roma que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era mediocre, quizás, puede ser, aun cuando fue colega de otros connotados pintores y él aprendió bastante bien la técnica. Ok. Y Y pinta se bien. dice que, al contrario, sacando los diablos y todas estas cosas de acá, que aparentemente también él, cuando estuvo peleando en la Segunda Guerra Mundial, vio mucho sufrimiento y quería comunicar esto al mundo. Ok. Que entre medio se haya hecho millonario es un detalle, porque habría tenido Un varios pequeño intentos detalle que no fallidos. mancha tan noble institución. Pero además de que habría sido esta leyenda del niño piroquinético que incendió casas Sí, y orfanatos y sí. todas esas cosas, una estrategia publicitaria entre dos diarios norteamericanos que están compitiendo por quién vendía más ejemplares, y uno le dijo al otro, un editor le dijo a otro, oye, no, pero ¿cómo vas a vender ejemplares tú de tu diario diciendo que una pintura incendia la casa? Ja, 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 atrévete a hacerlo. Y el otro, ya, le dio. Ja, ja, Ya, ja, ya. le dijo, sí, voy. Y le fue increíble. Entonces, Mira de quién te burlaste, ¿De qué te Barbie. burlaste? aparente, es como el que no le tienen fe y dijo, bueno, ya, y sacó el reportaje, creo que era de Sun, si lo recuerdo bien, versus el Telegraph, dijeron, ya, y lo publicó y fue full tendencia y todos empezaron, sí, a mí también me pasó, es como, Sí, de nuevo la historia. La que paranoia colectiva. Pero Claro. ¿cómo llega a Chile eso? Llega a Chile porque recuerda qué linda época de los En la 80, Deco. que todo costaba tanto, ¿no es cierto? Entonces, tener un artículo en portada Hablando- igual hablando de daba. oscurantismo, dices tú. Claro, y aparte de que si Mira, lo ahí está. ¿Ve? A eso me refería. Racing Curse of the Crying Boy. Ah, pero originalmente para este periódico era There's a otra la fire ilustración, chase. no la que nosotros conocimos. Sí. Porque son Crying Boy, 27 porque hay varios, pinturas que él hay hizo. 27. Y ahí no todos La están maldición llorando. del niño que llora ataca Ataca otra de vez. nuevo. Again. Entonces ahí donde tú dudas del fenómeno, ¿qué fue primero? Si la El noticia, huevo, China, la claro, y, el juego del teléfono también, también. apoyando un poco lo que dice la profe, nosotros tuvimos esto del cuadro El niño que llora, porque a ver, durante la época, mediados de los 70 y casi los 90, estuvo en un periodo muy especial, Sí, muy particular. en donde nosotros también nos vimos invadidos por muchas oleadas de ovnis falsas, Cometa Halley. Cometa Cometa Halley, Halley, por lo menos. un famoso contactado con la Virgen María, Ay, el vidente. fenómenos El marianos, Miguel etcétera. Ángel, Miguel Claro, y alemana. que también fueron alimentados Pero no era Miguel por Ángel. aparatos, digamos, Por de propagandísticos de la inteligencia, época. propaganda, ¿para qué? Para ocultar lo que estaba pasando. Y se dice que este cuadro también estaría incluido en eso. Y probablemente, como ya está quedando, digamos, un desastre bastante importante con todo el primer mundo, entonces mi teoría personal, absolutamente personal, es que estaban con sobrestock y dijeron, bueno, ¿a dónde lo podemos vender? Ya, a Sudamérica, porque no, Ahí Chile no compran fue... todo. Sí. Claro, y aparte que tener una Tienen la cagada, De mándala. verdad que en Chile yo me acuerdo que era, Bueno, era como la ilustración Yo de también. calendarios, era la Absolutamente. ilustración de una campaña en lugar de Cristo. Yo creo que a lo mejor también Todo, en esa absolutamente lógica Era como la Oye, moda. dentro de Claro, sí, moda, era como la eh, moda. quedando ahí. Porque esto, claro, como dice la profe Jimena, hay un montón de teorías, hay un par de diarios discutiendo la noticia, qué sé yo, pero las maldiciones populares, o esos personajes como La Llorona, La tacona. que yo juraba que La Llorona era chilena y parece que La Llorona es mexicana. No, otra vez nos quitaron nuestros Sí. símbolos. Todo ese tipo que de ya cosas, está el Llorona. trauco. Sí, Porque por ejemplo, el número 13. claro. No es porque ¿Qué te estemos acá, pero parece? hay un montón de edificios, por ejemplo, en Estados Unidos, que no tienen el piso 13. No. Sí. ¿A qué Se lo saltan. ¿Dónde no viene lo del tiene. ¿Por qué el 13? Lo que pasa es que hablan de que en la última cena se supone que están los 12 apóstoles y está Jesús Y el traidor. y el traidor en el número 13 es Judas Iscariote. Entonces, de ahí viene ese número que trajo como mucha mala Por suerte. eso que hay gente cuando invita a comer, si hay 3 personas, tienen que invitar a alguien más o desinvitar, Claro. pero no se Siempre sientan a la tratan mesa. de evitar ese número, lo tratan de evitar en las construcciones, en los edificios, en los hoteles, por ejemplo, no tienen ese En los piso. hoteles de Estados Unidos no hay piso porque 13. o si no los y martes supersticiosos 13, como que uno también te tiene cancelan la... Pero ¿por qué en Estados Unidos es viernes Viernes 13 y 13? no martes 13, el día que tiene la connotación más, Con la más película, peligrosa? yo creo. ¿no? Lo que ocurre también es que, bueno, el martes 13 para nosotros es una reinterpretación en el fondo. Originalmente nunca fue martes 13. ¿Ya? ¿Y qué era? Porque lo hacemos calzar incluso a nivel retórico, 13 martes, etcétera. Sí. Originalmente siempre es un viernes 13. Ah. Viernes. ¿Ves?
Recordemos también que los días preferidos para hacer maldades son los martes y los Los viernes. martes y los viernes. ¿Pero ¿Cómo por qué eso? los martes? ¿Cómo eso? A Los ver, me viernes, faltaba pero un día los a mí. martes. Los martes y los viernes. Pero Explíquese. A Yo sabía que ver, era el viernes y el sábado. Mira, no, es que estamos hablando de maldades Ya, por que último, no- el jueves. de maldades malas. De maldades malas. Si eres claro. maldadoso, el Las jueves, maldades pero ya, buenas martes. son viernes, sábado. No, estas maldades malas son los martes y los sábados. ¿Por O qué? sea, los viernes. ¿Y por De qué? hecho, martes 13 no te cases ni te embarques. Claro, Sí. si el 13 es martes, no te cases ni te embarques. ¿Pero por qué los martes nos da por hacer cosas malas? A los Porque, brujos. mira, Nos ponemos Ay, más ay, perversos. Marte, Me gusta. Martes viene del dios Marte, el dios de la guerra. Dios de la guerra. Todo calza, man. Por lo los tanto, tú romanos. tienes ahí un elemento de combatividad. Tú puedes decir aquí yo puedo luchar contra mi enemigo. Ahora, todos los días de la semana, si no me equivoco, la profe me puede a mí corregir, están relacionados con un dios. Exacto. El lunes con la luna, martes el dios de la guerra, miércoles Mercurio, jueves, bueno, está Freya, está también Saturno, sábado. Odín, bueno, Friday, etc. Tuesday, ¿Y por Wednesday, qué el Thursday. martes y el viernes Friday, estarían I'm in love. vinculados a energía o cósmicas astrales que determinan algo más pesado? Porque desde antiguo se dice que esos son los días que las brujas utilizan para hacer todo su... A ver, la tife. los Las brujas malas, ojo, no, las brujas malas. Las brujas malas. ¿Es verdad que está trabajando los martes y los viernes? Estamos nomás? atentos. Los viernes es para Venus. Entonces se trabajan todos los temas del amor. Eso es lo que transmiten todas las brujitas antiguas, las sabias, porque bruja significa sabia. Sí, pues. Entonces ellas decían que el día viernes se trabajaba todos los temas amorosos, o sea, como para encantar a tu enamorado, como Los para viernes, atraer a un sí. hombre, como para Y atraer las a brujas una malas al mujer. revés, para separar. Y las brujas malas lo hacían para separar. Bueno, nosotros por eso no vamos los viernes al aire. Exacto. No queremos ni Porque los juntar ni viernes todo separar. este equipo se ama. Sí. Algunos se aman entre ellos, otros se aman por fuera. Ahí nosotros no nos metemos en la En vida un de nada, baño pero así también los dice. lunes llegan con una cara de autoamor El baño y la impresionante. De ahí viene, profe, tú que eres más de la vereda de Mavri. Claro que estamos. Pero no creas, ya me porque, estoy insisto, por ejemplo, yo creo que para cruzando la nuestros calle. hijos, si es que lo van a relacionar con las películas. Claro, hay un Yo recorrido lo relaciono con el cultural. programa que hacía este canal. A ver, lo que pasa es que ¿te acuerdas? Claro que sí, martes 13. Claro, y era un 63 clásico. Sí, la iba increíble, imperdible, además. porque bueno, tampoco habían tantos programas que mirar en esa Había un época. montón de programas igual de Mira, Jimena, te pido ya, respeto bueno. por el programa. Mira, Jimena. pero me refiero por favor, En el pasado. Ahí que estamos en dictadura, pero hacíamos hartos Pero programas. tranquilidad, tranquilidad. No, pero también tiene que ver con una herencia cultural lo del viernes 13, pero el 13 siempre ha sido tema en la historia. Se dice que las tablas de Hammurabi tenían el número 13 y hay un hecho, y de nuevo pinchando... no hay un origen de- Sí, hay un origen histórico. Alguien que ¿Cuál, dijo el cuál? número 13 es Sí, mala lo que suerte. pasa es ¿Por que qué el 13? Constantinopla habría caído un día 13. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, que había sobrevivido por 1000 años del otro imperio, y cuando eso colapsó fue como que se destruye la civilización. Pero donde ya me entró todo lo que es la duda de nuevo, me Profe carga, Jimmy, porque si usted duda, yo dudo vuelvo con con la usted. duda. Aquí, ¿usted sabía que hay un penal muy famoso en la historia de Chile? ¿Un penal? Un penal. En el de está- España, ¿Qué, el Carlos de- Caselli? del Sí, 82, pues, ¿qué el de camiseta? Caselli. Sí, pues, ¿qué Sí, camiseta? la El camiseta. ¡Uy, el Entonces, ahí es donde... Ahora entendimos Jorge todo. Pacaselli? Siempre me pone la misma Jorge, cara. googlea. Pero sí, Googlealo. desde Ahora ahí- puedes usar tu teléfono. Cuando desde- puede no lo hace. No quería mirar. Y desde el año- ¿Qué hay adentro? Y desde el ¿Tú año no quieres 82 que los chilenos nos pusimos triscadecafóbicos. Claro, pues, Sí, pero, ojo con esto. Esta es la historia para este lado del Está siempre mundo. alegre, Porque si Caselli. Sí, po. sí, búsquenlo. Si yo lo corroboré mi propio A la dato. profe Jimena no se le Mire, discute, ahí, hermano. Claudito puede dar fe. Yo dudo de mi propia a duda. 35 años del penal errado de Caselli en España, 82. qué la miedo. foto, la gente que vea en la casa. Ábrela. Mira, ahí está. Pobre Chino Caselli. La foto, pues, hija. No estés Ya como mostrando 10 años con el celular. Por la Las cresta. fotos de la vida privada de Claudito, pues. Oye, buen potito tenía Caselli. Oiga. En esa época los jugadores tenían otro físico, ¿ah? No, pero tenía bueno. otro No vemos Calugay. Pero también en este lado del mundo, porque es parte de nuestra construcción cultural. me dejaste Pero si mal usted con va a eso. Japón, lo van a alojar en un piso 13 porque no le tienen miedo al 13, No. sino al 4. El 4. Entonces, los miedos se van miedo construyendo al con la 4, miedo. historia. Por eso tiene que estar hasta cuarto medio la historia. Por supuesto. Porque si no... Oye, ¿qué hacemos? Mira, ¿cuál es el tema? Porque a mí Gracias, me... gracias. Maestra. A mí me dio miedo. ¿Qué pasa con los gatos negros? Ah, Tan lindo. Bueno, A mí
mí me gusta. Porque de Son una repente ellos pueden bendición. construir y yo aquí voy a aportar. ¿De dónde viene, Latife, el mito de que cuando pasa un gato negro, mala suerte? Mira, Tienes la que verdad, devolverte. todo lo O darte 6 vueltas. contrario, Sí. todo lo contrario, los gatos negros son una bendición. Yo estoy de acuerdo. Son unos, Los más unos gatitos que fueron adorados en Egipto y fueron sagrados, completamente sagrados. ¿Quién como, le hizo mala fama? es ¿Por qué tiene que tan mala fama el gatito? de verdad, Caminó que mal. de verdad que yo creo que es un invento terrible, porque los gatos son tremendamente protectores, tienen un tema espiritual con los amos y ayudan a las personas. Entonces, lo asociaron netamente a la época de las brujas, porque las brujas usaban mucho el Andaban gato con los negro. gatos. Pero también, alergia. pero también, Freddy, por ejemplo, existe esta pelea entre veranistas e inviernistas y gente que le gustan los perros y gente que le gustan los gatos. Claro. Entre gatito y Y perrita. perrito. Pero el punto Yo soy es que la gatista. gente que no le gustan los gatos siempre dice que porque los gatos son traicioneros. No. A ver, mira. No, son independientes, son son limpios, no ególatras. te Sí. embullen, Ah, son yo geniales. amo a los gatos. Hay un gatista. Sí, Hay, hay un dos, gatito. hay dos cosas sumamente importantes al respecto de los perros y los gatos, que bueno, yo creo que aquí lo pueden explicar también a veces hasta más fácil que yo. El perro es nuestro compañero en la vida diaria y en la vida terrenal. Y se dice que el gato sería nuestro compañero en el más allá, en la vida espiritual. El mío se fue con harta anticipación, entonces me podría ya haber esperado. Es que te Pero dejan te el va a estar más acá. esperando, Pero te vas a según lo tener que todo se- listo Te ya. está Ahora- cuidando como angelito, te Ahora, cuida. evidentemente, hay que tomar en cuenta también que esto lo podemos rastrear hasta muy atrás en la historia y decir, por ejemplo, claro, los egipcios adoraban al gato, entonces los gatos son malos. ¿Te fijas? Entonces, lo podemos ir, se lo podemos Pero, profe, Maestro, Jimé, apuntar a cualquier cosa, digamos. profe Jimé, ¿No tenés si gato? pudiéramos rastrear el momento en No, de que... hecho, yo me declaro, oye, es que hay tanta información que uno Vaquista. Pero concéntrese, profe Jimé, No, no, concéntrese. Tú siempre vas a venir de nuevo. pero yo soy Bueno, ya perrista. Pero, profe Jimé, No, la no. pregunta es, Bueno, de ¿en ver- qué momento el gato adquiere esta como peso? fama. Ay, mire, si usted es Mala fama, de ¿no? mi lado que tiene una alergia impresionante a los gatos, obviamente Ya. te vas a declarar absolutamente canino y ese es mi lado. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, en la domesticación de los animales, los primeros fueron los caninos, digamos, los lobos, perros, entonces ya estaban como tranquilitos los perritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el antiguo Egipto empezaron a domesticar muy tempranamente los gatos por una razón muy sencilla, muy geográfica, muy histórica, es que recuerde que la temporada de sequedad en Egipto era muy prolongada, por lo tanto había que guardar grano, y donde hay grano hay ratoncito. ¿Y donde hay ratón? Y entonces para espantarlo infecciones. estaban los gatitos y por eso que llegó hasta incluso existir una ciudad que honraba a los gatos, Sí, hasta 11.000 O sea, gatos yo, por ejemplo, momificados. me cambié de casa y en la casa donde vivo ahora, en el barrio donde vivo, hay ratones. Bueno, excepto mi perro salchicha ratones. que caza Y, mucho gatos. y yo echo de menos, bueno, además de que echo mucho de menos a mi gato porque yo lo quería mucho, me ha sido mucho más difícil controlar a los ratones en mi casa teniendo perros que Pero qué teniendo buena gatos. explicación, profe Claro, Jimé. entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí viene todo el apogeo de la época medieval, de un cristianismo bastante malentendido. Entonces dijeron, asociaron por este culto que se generó en Egipto del gato, dijeron, un ídolo pagano. Pero eso fue muy interesante porque Oye, la persecución de los gatos desencadena que cuando desembarcan las ratas que traen la peste negra, no hay tan sobreempleados los gatos. Hay muchos Se vieron ratones por sobrepasados. gato. Entonces ahí habría una relación entre peste negra y Tengo falta de gato. otra duda. Yo estoy terminando 7 años de mala suerte. ¡Ay, no! Que quebré Porque un hiciste espejo. salud y no te miraste a los ojos, estúpida. Porque no me miré a los ojos con otra persona y porque quebré un espejo. Lo del espejo es verdad. ¡Momento! ¿Qué? ¿Qué? Por suerte hoy día tengo 2 maldiciones o 3. Somos ¿Cuántas maldiciones dos tengo hoy día? siempre, dos siempre. Esta es la no, ustedes son unas bendiciones. Tengo 2 maldiciones hoy día. Ya maté una y la segunda la voy a matar ahora. Esta es la segunda y última pausa comercial, pero usted no se cambia porque todavía queda muchísimo de Sigamos de Largo. Ya de regreso aquí en Sigamos de Largo, Mali quedó hecha la pregunta de los 7 años de mala suerte que tú que estás cerrando. Linda, contésteme. ¿Es verdad que trae mala suerte que se te le rompa el espejo? ¿Sabes qué? De verdad yo creo que es una sugestión. Te lo digo honestamente Gracias, porque gracias, yo, Evo. de verdad, mira, yo quebro espejos. Así ese toque. Ya, pero de por Así como por- hacer. Así como por hobby. Por usted. placer.
Quiebro espejos. O sea, de Quítale el verdad espejo, que ta. no le tengo, pero nada tiro un de que... peñascazo. No creo en eso, Fran, Pero de te verdad. pegáis tu Don Pío si andáis Sí, tirando no, espejos sí, por la tiro casa. espejos, sí. Te lo juro que lo he hecho para que la gente entienda que no pasa nada. Que la Y bueno, a mí se me rompió un espejo hace como ¿Me un mes y entiendes? no me ha Porque de pasado verdad, nada. chiquillos, no, son supersticiones, sabemos- son como leyendas, son como Sí, cosas po. que sugestionan. Que se empiezan a Porque de sumar. verdad eso no es. Uno tiene que tener un poder en su mente y en su corazón. Obvio. Y listo. Y no creer en tonteras. Mire, si se ¡Ay, le qué llega a creer bueno! algo, si algún día Qué pasa bueno. algo, Pero Freddy, de verdad, Ahí hay uno decreten grande. que Esa- no va a pasar dígame. nada. esas cosas como más bien domésticas, veremos. del espejo roto o de no pasar debajo de una escalera, que yo me he visto Yo tampoco paso de Yo no hago como eso. haciéndole la Bueno, finta. yo Pero también digo, me he visto en eso. ¿De dónde vienen? Mira, principalmente, refiriendo un poquito a lo del espejo, Sí. mucha gente que hace investigación de lo paranormal o de espiritismo, etcétera, comenta que un espejo es una suerte de portal. Eso sí. Es como si fuese un camino hacia otro mundo. Otra dimensión. Donde tú te reflejas, ¿cierto? Pero te reflejas en una dimensión alterna. Y se genera también este efecto infinito, ¿cierto? Que tú te puedes ver reflejado hacia el pasado y hacia el futuro. Por lo tanto, se recomienda en las casas no tener dos espejos al frente, por ejemplo. Se recomienda también no realizar rituales de velas frente a un espejo. Ni dormir con el No, espejo. y Ni dormir con el recomendable- espejo al son frente. portales. Recomendable también que aunque sea un portal, no trate de pasar a través del espejo A no para ser- ir a a no otro ser que- lado. a porque no ser que se- sea- No dormir con a no ellos ser que en sea los Rafael de España. dormitorios. Bueno, Mira, eso fue tres- incluso yo he escuchado, ojo, esto solo lo he escuchado, que lo único recomendable es el espejo en el techo. ¡Grande los moteles! Mira, ¡Qué listo! ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¡Qué listo el tema para el lunes! Ya saben, Con los ya niños. los del equipo Ya. que tienen espejo en el techo la hicieron de oro. Menos perlas. Los que no, Marín 014, todas las piezas tienen espejo en el techo. Muchas gracias, Latife. Muchas Bravo, gracias, maestra Máximo. Jimena. Muchas gracias, Freddy. Esperamos que vengan de nuevo para seguir hablando de este y de otros temas. Y nosotros nos vemos el lunes. ¿Estáis bailando de nuevo ya? en Sigamos de Largo. Gracias por la sintonía, ¿eh?